Enseguida vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a saludar a nuestros tertulianos de hoy, que ya están ocupando sus lugares. Vamos a ir saludando a cada uno de ellos y vamos a recuperar la buena costumbre de presentarlos, porque como los tenemos ya tan asumidos en nuestra nómina de colaboradores, damos por hecho que todos los conocen. Así que hoy, como tenemos una incorporación, además, vamos a ir presentando a cada uno de ellos. Lino Javier Palacios, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, estupendamente de reencontrarme en esta mi casa. Claro que sí, Lino Javier Palacios es periodista jubilado, que no retirado ni inactivo, ni parado, vamos, porque es un no parar lo de... Me tenéis que retirar, ¿eh? No es nuestra intención retirarte, Lino. Le acompaña hoy Gemma Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Buenos días. Es licenciada en Historia, fue la primera concejala de Igualdad que hubo en el Ayuntamiento de Santander y desde entonces no ha dejado de luchar por los temas que tienen que ver por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y desde hace muchos años también está presente en el Club Rotario, de cuyas actividades también hemos hablado en más de una ocasión. Bienvenida también a esta nueva temporada de tertulia. Muchas gracias, ya os echaba de menos. Pues ya estamos aquí para iniciar el calendario y hoy se incorpora a esta tertulia Álvaro Moreda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Álvaro es el presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria y nos va a ayudar también a intentar que en estas tertulias pues haya una visión de los diferentes ámbitos de la sociedad, de las diferentes protagonistas que nos pueden estar escuchando para buscar entre todos pues las diferentes valoraciones a lo que contamos y a lo que sucede en Cantabria. Hechas las presentaciones, enseguida vamos a entrar ya en materia, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa. Radio Santander, Cadena SER. Si no tienes tiempo para cocinar, la cocina... Pues tiempo de tertulia en este jueves 10 de octubre y estábamos en directo en esos actos organizados con motivo del Día de la Salud Mental, muy enfocados este año a la prevención del suicidio como un problema del que hasta hace muy poco tiempo incluso no se hablaba en los medios de comunicación. Se hablaba de ese efecto llamada o de ese efecto de imitación que podía tener y no sé hasta qué punto ese silencio ha sido un error a la hora de abordar este problema. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, perdonad que un poco por veteranía empieza con el tema y porque lo he vivido un poco, porque ese tema se planteó cuando yo estaba empezando, sobre todo, y cuando la virulencia de ETA era máxima, se planteó mucho en los medios si convenía o no convenía hablar con detalle de los efectos, diríamos, en este caso del terrorismo. Y en este caso pasa lo mismo. Yo adelanto que mi postura personal y un poco por la experiencia es que hay que hablar claramente y que hay que tratar los temas no con normalidad, sino con profesionalidad, con interés y con mucho cuidado. Pero es que a mí me asusta que de este tema no se hable nada, porque todos los días, casi en cada boletín informativo, nos recordáis que circulemos, por ejemplo, con precaución. Y bueno, por los datos que yo tengo del año pasado, en accidente de tráfico murieron 1.830 personas. De suicidio, 3.600 que se sepa, porque hay cantidad de actas de partes de defunción que se puede decir que están falseados y que no se dicen la verdad, y se calcula que será en torno a 6.000. De ellos, la mayoría son hombres, 75%, una gran parte son jóvenes y mayores de 70 años. Entonces, es la primera causa de muerte no natural. Vamos, si esto no exige estas cifras, que estemos al día hablando de ello y haciendo todo un plan de prevención del que ya se empieza a hablar, sirva un poco estos datos, estas ideas como introducción. Pero yo creo que sí hay que hablar de ello. En la línea de lo que dice Lino, yo lo compararía, él lo ha comparado con el terrorismo, yo lo compararía precisamente con la violencia de género, en el que hay mucha gente que dice que el hecho de hablar de ello, dar detalles y demás, puede producirse un efecto llamada. Eso yo desde luego lo niego rotundamente. Creo que lo que sí hay que hacer es tratarlo de una manera adecuada, tanto la violencia de género como el tema del suicidio, y lo que sí corresponde ser muy natural, saber que forma parte de nuestros problemas como seres humanos, que la salud mental, hablabais hace un momento de la salud mental, es
tan importante o más que la salud física, que tanto la salud física como la mental compone el bienestar humano, el bienestar emocional de las personas, y que una cosa no se puede desentender de la otra. Entonces, hay que hablar con naturalidad, hay que hablar con datos, como ha hecho Lino, hay que tratar las emociones, hay que tratar los problemas. Y bueno, a mí me gustaría que a lo largo de la conversación se hablara precisamente de las personas especialistas que se dedican a tratar estos problemas, ¿no? Porque hay todavía una especie de no querría decir menosprecio, pero sí que una problemática que les condena a ser personas especialistas un poco arrinconados, porque a la gente le da apuro reconocer que puedan necesitar ese tipo de tratamiento. Sí, bueno, yo también comparto la opinión de los dos compañeros, que es una situación, la de la gente que puede estar al borde del suicidio, o bueno, que se encuentra en esta problemática, que es un tema que hay que abordar con tacto, pero con naturalidad y normalidad, porque bueno, pues los datos además hablan por sí solos. Entonces es un tema que hay que tratar de frente, porque cuando los problemas no les tratas de frente, pues lo único que consigues es que sigan creciendo. Pero bueno, por no hacerles caso no vas a evitarlo. También, cuando has dicho lo de entre los jóvenes, también hay un dato, eso se debe también en muchos casos al tema del bullying y el acoso escolar. Entonces tampoco, además es un tema de educación que además a mí me toca de cerca, es un tema al que tampoco se le pone coto. En muchos centros se sabe que en muchos casos la víctima acaba cambiando de centro. Entonces también hay que poner solución, y en este caso, pues como digo, los jóvenes se puede deber en muchos casos al acoso escolar y tampoco se le pone coto. Pues muchas palabras, pero pocas acciones, y el camino se hace andando. Siguiendo con los datos, perdona, Gemma, es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. En 2017, que esté certificado, 273, pero todos sabemos que ha habido muchos más fallecidos por esta causa y además muchos más intentos. Yo creo que será momento de hablar de lo que hay que hacer ya y de lo práctico. Claro, eso es precisamente lo que yo iba a mencionar, que es un poco lo que ha traído a colación Álvaro. Es el tema de la educación, pero no estamos hablando solo de la educación en altas instancias, en la universidad, que es donde está él, sino que estamos hablando de la educación desde pequeños. Es que parece que suena muy así, pero es que la muerte forma parte de la vida, y la muerte puede venir por un accidente, por una enfermedad, pero también puede venir de nuestra propia mano, y es terrible en las familias en donde se vive este caso, no solamente cuando llevan efectos, sino cuando lo intentan, cómo se enfrenta a todo eso. Si desde el colegio, desde la educación más pequeñitos, hasta a partir de cierto momento, evidentemente, se les empieza a hablar de cómo manejar las emociones, de cómo responder a las frustraciones, de cómo enfrentarse a los problemas, como decía Álvaro, enfrentándolos de frente. Yo creo que eso forma parte de la educación de las emociones, que es tan importante como la educación de la geografía, de la historia, de la química, de la física. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que incluir dentro, como tantas y tantas cosas que hay que incluir dentro del currículum que existe en los colegios. Y yo sé que hay muchos padres y madres que cuando les planteas desde los colegios este tipo de iniciativa, se echan para atrás, o sea, les duele, quieren proteger a sus hijos de esta idea, ¿no? De que existe la muerte, de que pueden pasar estas cosas, que en algún momento puedes desear la muerte. Y yo sé que lo hacen con la mejor intención, pero creo que lo que están haciendo es provocando que sus hijos no se enfrenten a la realidad y bueno, pues que sean personas más inmaduras. El problema, sí, en efecto, es que teníamos que hacer aquí, se tiene que hacer ya un poco de una labor preventiva, ¿no? Por ejemplo, hay que aludir a la ausencia de psicólogos en atención primaria. Sería un sitio donde, creo que tenían que desarrollar un buen campo estos especialistas. Luego hay una ausencia de especialización en estas materias, en salud mental, que puede llevar a suicidio o puede llevar a estas situaciones. Todo es consecuencia de ¿qué? De que no se ha programado bien y que, y los recortes de sanidad, cuando se han
introducido, se han impuesto, pues han afectado mucho a todas estas disciplinas y parece que se le ha dado menos importancia al tema mental que, bueno, al tema traumatológico o de cualquier otro tipo, ¿no? En ese aspecto yo creo que no, que no está bien planificado y bien preparado para desarrollarlo, ¿no? ¿Y cómo creéis, cuando se aborda este tipo de situaciones, está por un lado lo que yo creo que ya es un debate superado, porque ahora se empieza a hablar mucho en los medios de comunicación, sobre todo por la relevancia de las cifras de este problema, y como en todo, pues lo importante también es la manera en la que se aborde, ¿no? Para poder utilizarlo de una manera preventiva. Pero hay otro aspecto, que cuando se habla de salud mental, estos días hemos estado hablando de ello, y siempre hay una relación que a veces se establece entre un enfermo mental y una persona violenta. Entonces, cuando se relaciona, parece que las enfermedades mentales dan lugar a reacciones violentas, y entonces parece que cuando hay un suceso, si se informa de que en ese suceso ha participado una persona que puede tener una enfermedad mental, se está haciendo un estigma, se está haciendo mayor el estigma que puede haber sobre esa persona. Entonces, se debe informar cuando detrás de un acto, de una acción, de un suceso que se puede estar produciendo, puede ser consecuencia del desarrollo de un problema de salud mental. ¿Se debe informar de eso? ¿No se debe informar? Pero es que la salud mental no es la enfermedad mental. La salud está compuesto por todas nuestras características y demás. Y luego hay diferentes niveles de problemática mental. Hay los enfermos mentales graves, que efectivamente pueden llevar a tener algún tipo de incidente, y luego temas que te pueden pasar a lo largo de tu vida, momentos de tu vida en la que realmente tengas un problema y tengas que solucionarlo y enfrentarte a una cierta metodología y a un cierto sistema para poder avanzar. Yo creo que con transparencia las cosas se hacen mejor. Y lo que pasa es que a la sociedad le hace falta adquirir una cultura sobre las enfermedades mentales de la que también carecemos. Por eso, al final, todo este tema es un tema transversal en el que tenemos que formar a nuestros niños y niñas, pero tenemos que también formarnos los que a lo mejor no hemos tenido tanto contacto con estos problemas de salud mental, de bienestar mental, y dejar de demonizarlos y pensar que todo enfermo mental es un psicópata. Yo creo, que sí habría que informar por lo que hemos dicho, por el tema de la transparencia, pero también para acotar los problemas, pues sucesos que puedan ocurrir de gente, sucesos violentos de gente que puede tener un problema. Tampoco, obviamente, no es para restarle importancia, o gente que directamente lo que no es una inadaptada social, ¿no? Que no es que tenga un problema mental, simplemente tiene un problema pues de civismo, de educación y demás. Pero sí es verdad que hay que informarlo, pero bueno, tampoco no es otra vez por arrastrar porque es que al final yo tengo mucho que ver en el tema de la representación de estudiantes y educación, pero sí es verdad que con el tema de las enfermedades y demás, en muchos casos cuando hay bullying, siempre hay sectores que tienden a decir, es que esto ocurre porque el que hace acoso tiene, pues no sé, tal problema, o sea, tal, no sé, esta carencia que da este síndrome de no sé qué. Pues sí, hombre, eso hay que verlo, ¿no? Pero hay veces que hay gente que usa esa información de más, esa transparencia, para, ya digo, restarle importancia. Entonces, hay que informar a la gente para que sepa lo que hay, pero lo que tampoco se le puede es quitar hierro a las cosas, porque sí, es lo que decía, pues las cosas hay que enfrentarlas, hay que mirarlas de frente. Entonces, si tampoco... la información hay que saber usarla, y hay gente que no la sabe usar o la usa como él quiere, de manera irresponsable. Entonces, ya digo, hay que ser transparentes, pero hay que saber acotar y saber cuándo hay que hablar de problemática psicológica, mental, y simplemente gente inadaptada. Todos hablamos siempre en estos temas del momento crítico, vosotros mismo lo decís, cuando pasa algo siempre se habla de un problema mental del protagonista, de algún incidente, pues sobresaliente, pero yo he escuchado a psicólogos y psiquiatras decir que es fundamental ver los signos previos a esa situación, signos previos que pueden ser de años, son las palabras, la actitud, la pérdida de costumbres de la persona que va a derivar después de esa situación, del cambio de gustos,
agresivos, de actitudes un poco depresivas, etcétera. Y todo esto, bueno, parece que era un tema que sí se estaba intentando abordar desde el plan de estrategia, que creo que una ministra que duró muy poquito, Carmen Montón, por el tema aquel del presunto plagio o no plagio de un trabajo fin de estudios, pues ponía en marcha. Pero curiosamente, marcharse Carmen Montón, que yo no sé si sería buena o menos buena en su trabajo, pero eso se paró, desapareció, y bueno, yo no sé si fue como consecuencia de la situación también política, pero creo que es algo que este plan de prevención tenía que estar ya. Lo mismo que hay el 016, el 061, que hay todos estos teléfonos, tenía que haber ya uno. Sí, pero sí le hay. Hay algunos, pero así concreto para temas ya... Es una de las reclamaciones que se hacen hoy precisamente, que exista un teléfono de 3 cifras. Sí, hay el de la... que se haga esa... Sí, hay el de la esperanza. Hay asociaciones que trabajan realmente por el tema, están los 24 horas, pero bueno, sí, algo que sea de la administración. Para la violencia de género tengo la cuenta 016. Sí, está claro, está claro. El 61 o el 091, entonces lo mismo tiene que hacerse en eso. Bueno, es una... Yo, por seguir un poco la línea que tú abriste antes del tema de los psicólogos en la atención primaria, animo a que realmente les incorporen, porque es algo realmente necesario, como un médico más, como a formar parte de la red sanitaria de este país, que sabemos que es estupendo y que llega a todos o a la mayoría de sus ciudadanos. Entonces, los psicólogos, que yo sepa, la mayoría son privados. O sea, si tú quieres ir a un psicólogo a tratarte, pues ya puede ser un hecho coyuntural, como he comentado antes, o bien un hecho importante de tu vida, una situación grave de tu vida, tienes que hacerte cargo tú de ese desembolso. Ahí es donde vemos claramente que desde la administración, desde el gobierno, no se le está dando la relevancia y la importancia que tiene la salud mental en nuestro bienestar físico y emocional, ¿no? Entonces hay que ser coherentes con lo que se está hablando ahora y realmente integrarlo dentro de lo que es la seguridad social. Ya habéis visto la importancia que hemos dado aquí en Cantabria a la no existencia o que había pocas plazas de pediatras para atender a los niños en diferentes ambulatorios o hospitales, con que ahora si pedimos psicólogos y psiquiatras se lo pensar algunos. Pero yo creo que el tema del psicólogo y sobre todo el del psiquiatra, que a nadie debe de asustar, te lo digo porque yo tengo personas amigas que son psiquiatras, pues entonces bueno, es muy utilizado en muchos países, todos lo sabemos, sobre todo en los países más desarrollados, pero yo creo que es fundamental. Pero no parece que en nuestro concepto de la sanidad, atención en la sanidad pública, entre estas ideas de que nuestras dudas y nuestras depresiones tengan que ser tratadas en la sanidad pública. Pues se ve que tenemos que evolucionar un poquito más. Es otro concepto más en el que tenemos que esforzarnos. ¿Habéis venido andando? ¿Habéis venido? ¿Cómo os movéis por la ciudad vosotros? Yo en coche. En coche. Me lo dice, yo en coche. Me vas a reñir. No. Es que me riñe todo el mundo. Entonces ya estoy acostumbrada. No era mi intención, Lino. Yo en tren desde nuestra tierra. Desde nuestra tierra común. Pero que llegas en 7 minutos desde el centro de Maleña a Santander, con eso te digo bastante. ¿Álvaro? Pues yo me muevo a pata, en bici o en bus, y cuando voy muy apurado, en coche. En coche, bueno. No sé, os hago esta pregunta porque de un tiempo a esta parte el carril bus es uno de los temas recurrentes en Santander, ¿no? Fue una de las cuestiones que Ciudadanos puso sobre la mesa, su eliminación dentro del pacto que firmó en Santander con el equipo de gobierno, con el Partido Popular, para formar equipo de gobierno, y en las últimas semanas hemos visto una pequeña modulación en el mensaje acerca de si había o no que eliminarle, y una propuesta que tenía que ver con el centro de Santander y con una sustitución de los aparcamientos de coches que hay entre la rotonda de Puerto Chico y la rotonda del centro Botín, para hacerlos que sean aparcamientos de motos y ayudar así a la movilidad, al cambio, de evitar unos atascos que, decían desde Ciudadanos, pueden venir motivados por esa rotación en los aparcamientos que se producen en ese tramo de circulación. No sé vosotros cómo lo veis. Oye, hay una cosa bien, de verdad, hablar de atascos en Santander me sigue costando que esa palabra defina las situaciones reales, porque bueno, a veces es cierto que hay atascos en esas zonas, pero vamos, no estamos ahí media hora ni 3/4 de hora como
se puede estar en la Castellana, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, a mí este es un tema que, verdad, estamos dando vuelta. Yo creo que esta es una ciudad en la que hacemos grandes problemas de cosas que deben de tener, igual no fácil solución, pero sí un poco, claro. Hombre, yo recuerdo cuando se cayó la piedra de la Horadada, ay, se montó cuando, yo es que soy un poco veterano, cuando se destaparon las estatuas de la Caja de Ahorros. Bueno, eso ya es de mucha veteranía. Voy al presente, ¿no? Entonces, en el presente a mí... Que nos gusta un drama, dices. Eso, por eso, un drama de temas, yo creo que son bastante más sencillos. Y aquí, y ahora buscando un poco de información sobre esto, he encontrado que tiempo atrás UGT decía que quería mantener el Metrotús a toda costa y ampliarlo. Ciudadanos, a través de Marcos Gutiérrez, en enero, pedía la supresión total del tema. Bueno, y en medio de todo ello, pues ha habido un fiasco, un cambio de actitudes, un fracaso, 6 millones invertidos, etcétera. Y luego una cosa, te pone un poco en duda, Álvaro, la gente de la universidad. Los estudios. Claro, esos estudios famosos igual son bonitos sobre el papel y están bien hechos con todas las técnicas. Pero entonces, yo es un tema que está dando tantos tumbos, que casi no sé qué decirte, María, sobre lo que nos Pero propones. yo creo que en realidad ahora estamos hablando del carril bus, sí. No estamos hablando del Metrotús. El Metrotús, efectivamente, Metrotús ya ha sido uno de los momentos más dramáticos de esta ciudad el carril reciente. es su heredero, ¿no? El carril es una parte del tema de la reconfiguración que se hizo de la zona centro de Santander. Yo he sido una de las grandes críticas de esa reconfiguración y he de decir que pasado un tiempo, y a mí me gustaría que Ciudadanos también lo reconociera, porque yo creo que en el fondo piensan esto mismo, pasado un tiempo ha demostrado que no era tan malo como parecía que iba a ser. El carril bus. Yo hablo del carril bus, del que quieren quitar para poner, además para más INRI, poner aparcamientos de motos, que a mí me indigna. Porque es que resulta que vamos a tenernos que comprar motos todos. No, lo que dicen es, como ellos habían defendido, quitar el carril, en el tramo ese no quitarle, y para ayudar para agilizar al tráfico, que las plazas de coches sean de moto. Que pongan plazas de coches, que nos hace mucha falta. Yo lo siento porque soy una conductora de coche indignada ante la falta de aparcamientos. ¿Qué diferencia hay entre esa zona ocuparla por motos o por coches o por carros de bueyes? ¿Qué más me da, no? No, porque los coches carros hay de bueyes muchos tardan más en hacer la maniobra todavía, ¿eh? No, porque coches hay muchos más. No, yo creo que hay que reconocer, desde mi punto de vista, es muy personal, hay que reconocer que ha salido bastante bien. O sea, que deberíamos de mantenerlo. Que al principio todos estábamos muy indignados porque nos cambiaron nuestro propio concepto de lo que era nuestro centro, pero yo creo que la experiencia ha demostrado que va bien, que es positivo. Y Ciudadanos, bajarse el burro y no decir que como esto lo plantearon como una iniciativa para apoyar el gobierno de Gema Igual, pues ahora ya no, es que hay que reconocer los propios errores, me parece a mí. Hombre, yo creo, del tema del Metrotús, que es lo del cambio de líneas, eso fue un desastre total y bueno, empalmar un poco con el último foro de la cadena SER de junio. Lo cerró el CEO de una empresa de tema de sostenibilidad y movilidad, Eneco se llamaba el hombre, y comentaba que además estaba la alcaldesa delante, no creo que la sentara muy bien. Y comentaba con razón que los planes estos de movilidad, los los metrobuses y todo eso, dice, eso lo que tiene sentido es hacerlo en coordinación la ciudad con las ciudades, la ciudad madre con las ciudades que estén alrededor, pues aquí con Bezana, con Astillero y demás, en coordinación con la administración regional de turno y pues las distintas asociaciones de vecinos, o sea, con todas las entidades y administraciones. Dice, lo que no tiene sentido es coger y decir, te planto aquí un carril, porque en verdad no consigues ningún efecto en la contaminación, porque los coches van a seguir circulando, además ahora se agalopan más, corren menos. No, pero yo creo que uno de los objetivos que había era que la gente le costara que fuera más en bus, en el servicio público, y que les costara menos llegar al centro y de esa manera fomentar y promover el uso del transporte público. Pero lo que habrá que hacer es cambiar también cómo están planificadas las líneas de bus, porque las que están ahora,
O sea, las del Metrobús eran un desastre, pero las que están ahora tampoco son mejores. O sea, es que el bus... Por eso digo, yo empecé a usar la bici hace un año y medio o así, porque iba en bus, pero joder, bueno, perdón. O como se diga. Yo qué sé, con clases, reuniones, lo que sea, empiezas a llegar tal y dices, es que no puedo ir en bus y tengo que ir en bici. Luego, los carriles bici, o sea, en verdad... No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Creo que Santander ha tenido siempre un transporte público muy bueno y muy bien valorado. Luego se hicieron esos cambios que yo creo que se ha reconocido que efectivamente no fueron buenos, fueron una debacle, y luego, pues con posterioridad, se han vuelto a hacer cambios para volver a cosas a lo anterior. Y de verdad que si vas a otras ciudades, te das cuenta de que Santander, en el transporte público, es una ciudad muy buena. Tienes autobuses, tienes muchas líneas, tienes autobuses que además ves con todo esto del Smart City y tal, sabes cuándo va a venir, y es que funciona. No es que yo sea una gran usuaria, pero cuando lo he utilizado me ha funcionado, y yo he de decirlo. Sí, malo tampoco, pero para causar el efecto que se quería habría que mejorarlo considerablemente, porque el extrarradio, por ejemplo, las frecuencias que hay no es que sean muy buenas. Claro, el tema también va por ahí, ¿no? La ciudad ha crecido mucho y hay zonas que posiblemente tengan unas combinaciones horarias y para lo que estás poniendo, Álvaro, ¿no? Para llegar a un punto de la ciudad a la hora en la que necesitas llegar, que a lo mejor es lo que sí que necesita una reforma que, por otra parte, en el momento en el que se retiró la idea del Metrobús, se habló de un estudio en profundidad de cómo se podía reorganizar para precisamente dar cobertura a esas zonas que fueron las principales afectadas y perjudicadas en aquel momento por el Metrobús. Chicos, no nos queda tiempo para más. Nos quedarán temas en el tintero para la próxima tertulia. Lino, Javier, Álvaro, Gemma, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Un saludo. Gracias. Saludos. Radio Santander, Cadena SER. ¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son